Faltaban 15 minutos para la votación. La bancada del PP tenía algunos escaños vacíos y al fondo Cuca Gamarra decía a Batet que uno de sus diputados había tenido un problema informático con su voto telemático y le pedía que le dejara votar presencialmente, pero la respuesta fue no. Según el Congreso, los letrados habían comprobado que no había ningún error, pero la portavoz del PP vuelve a intentarlo después de las votaciones. Se ha puesto de manifiesto a la mesa un error informático. Sí, la mesa es conocedora y ha podido analizar lo que usted me va a plantear. Con la sesión ya terminada, la portavoz del PP no recula. El diputado se ha personado en esta Cámara y se le ha impedido la entrada al hemiciclo. Sí entró después de las votaciones, aunque según el PP estaba en Cáceres. Hoy el presidente de los populares cambia de palabras, ya no dice error informático. Ha habido un problema con el sistema de voto telemático. Y en su intervención, sin preguntas, ataca con dureza a la presidenta del Congreso. Un auténtico pucherazo a la soberanía nacional, que reconsidere este atropello. Si no lo hace de inmediato, la presidenta del Congreso podría estar prevaricando. Y el PSOE no se queda corto. Acusan al PP de comprar a los dos diputados de UPN que incumplieron la disciplina de voto, con conversaciones informales durante toda la mañana. Una estrategia perfectamente planificada por parte de la derecha de la Cámara. Y para boicotear la reforma laboral. Es un caso de transfugismo político, de compra de voluntades por parte del Partido Popular, y lo único que nos queda por averiguar es el precio que ha pagado el Partido Popular. Lastra pide al PP que enseñe a sus diputados cómo votar telemáticamente y fuentes socialistas aseguran que la vía judicial no tiene ningún recorrido. Hace un mes y medio, el 24 de diciembre, las mascarillas volvieron a ser obligatorias en el exterior. El próximo jueves, los que quieran se las podrán quitar. Yo prefiero llevar mascarilla hasta que desaparezca el bicho este. Si vas andando por la calle y ves que no hay nadie, pues no hay ningún peligro en teoría. La mascarilla obligatoria en la calle fue muy cuestionada. Hace 3 días se ratificó en el Congreso. Ahora el Gobierno ha decidido dar marcha atrás. El martes se aprobará por el Consejo de Ministros, el miércoles se publicará en el Boletín Oficial del Estado y será a partir de los jueves cuando dejarán de ser obligatorias las mascarillas en el exterior. La mayoría de las comunidades apoyan la medida, aunque reconocen que les ha sorprendido el anuncio. Es que nos están mareando, primero el pasaporte COVID en unos sitios sí, luego en otros no, la mascarilla era importante, luego no, y no ha contenido la sexta ola. No se ha hecho partícipe a las comunidades autónomas de esta decisión, es decir, el lunes nos van a dar por hecho una imposición del Gobierno que es eliminar la mascarilla. Las normas tienen que ir adecuándose en función de la virulencia de la pandemia y en estos momentos estamos claramente a la baja. Ahora han hecho un informe donde dicen que ahora ya no es necesario llevar mascarilla. Por esa razón, pues yo no tengo nada que objetar. Los expertos también están de acuerdo con levantar la obligatoriedad de la mascarilla en la calle. Su efectividad para reducir la transmisión es prácticamente nula y es bueno que las medidas que no sirven para nada no se apliquen, aunque no sean especialmente incómodas. Insisten en que las mascarillas donde realmente son necesarias es en interiores. Llevamos 2 años prácticamente en las que nada más que es COVID. Y dices, oiga, estoy aquí, nos estamos muriendo. Es la llamada de atención de Marcos, 57 años, paciente de cáncer de próstata. Su diagnóstico llegó el 21 de julio de 2020, primera ola de la pandemia. Perdió al principal aliado en la lucha contra el cáncer, la rapidez. Hubo demoras desde el resultado de la resonancia que me hicieron la biopsia, también se tenía que haber agilizado y en mi caso pues se demoró la operación bastante más de lo deseable. De mediados de agosto a octubre, 3 meses de espera que hicieron que su cáncer avanzase. Ahora Marcos está recuperado y recuerda que en medicina el tiempo cuenta y mucho. Además del colapso sanitario, el miedo al contagio hizo que muchos tardaran en acudir al médico. Solo en la primera ola, 1 de cada 5 pacientes de cáncer no fueron diagnosticados o el diagnóstico se hizo con retraso. Se ha restringido mucho a la hora de consultar con el sistema sanitario por el propio miedo a la infección, por la propia dificultad para acceder al sistema. Cristina accedió al sistema antes del estallido de la crisis sanitaria. En enero de 2020 le detectan un linfoma, pero también sufrió el impacto de la pandemia. Con 25 años iba sola a quimioterapia. Nadie le podía acompañar. Protocolo COVID.
imposible no sentirte sola, no sentirte poco arropada, porque al final pues es necesario un poco el contacto físico o el tener la presencia de alguien. También ella está recuperada tras superar 6 ciclos de quimio. Pues ya están en Polonia los primeros soldados estadounidenses desplegados por la crisis de Ucrania. Son 1.700 militares que han llegado de la base de Fort Bragg en Carolina del Norte. Otros 1.000 van a ir a Rumanía y 300 al cuartel general de la Fuerza Conjunta en Alemania. Mientras, las tropas rusas se han sumado ya a las bielorrusas para entrenar cerca de la frontera polaca. Son preparativos para las maniobras que empezarán el día 10. Hasta entonces se centran en tácticas de despliegue y defensa. Su jefe de personal, su jefe de comunicación, su secretario privado, el mismo que invitó a 100 personas a una fiesta en Downing Street y escribió «Traed bebidas», su asesora en política de igualdad y su directora de estrategia política. 5 dimisiones en menos de 24 horas en el círculo de confianza del primer ministro. Esta última, además, se ha marchado por una salida de tono de Johnson en una de sus respuestas al líder de la oposición en el Parlamento, al que acusó de no haber querido procesar a un conocido pedófilo cuando Keir Starmer era fiscal general del Estado. Entiendo que él no tuvo nada que ver personalmente. Hablaba en general, ha querido disculparse Johnson. Excusas insuficientes también para su ministro de Finanzas. Para ser honesto, yo no lo habría dicho, ha respondido Rishi Sunak, favorito a sucederlo. Downing Street salta por los aires en medio de la dimisión masiva del equipo de Johnson. Y por si fuera poco, el anuncio de que a partir del próximo mes de abril los británicos van a tener que pagar un 54% más por la luz y el gas, la mayor subida de la historia del Reino Unido y la última crisis dentro de una espiral que parece no tener fin y que tiene como epicentro al primer ministro Boris Johnson. Facebook afronta la mayor crisis de su historia y se ha visto en la bolsa. Las acciones de Meta, el nuevo nombre de la empresa matriz, se desplomaban ayer en la bolsa de Nueva York, llegando a caer un 27%, lo que significa que la empresa vale 237.000 millones menos. Nunca una compañía en Estados Unidos había perdido tanto valor en un solo día. La causa la encontramos en los decepcionantes resultados que ha presentado el propio Zuckerberg. En el último trimestre, Facebook ha perdido 1 millón de usuarios, sobre todo porque los más jóvenes prefieren la competencia como TikTok o YouTube. Y la pregunta es si esta va a ser una tendencia a corto, medio o a largo plazo. Esta es la preocupación, apunta el analista Palumbo Wealth. Pero no es lo único que preocupa a los inversores. También creen que el futuro del metaverso todavía parece incierto y Zuckerberg está invirtiendo miles de millones de dólares. Y hay otro problema. Los cambios de privacidad en el sistema operativo de Apple están afectando negativamente al mercado publicitario de Facebook. El desplome de Facebook arrastró también a las tecnológicas y hubo caídas en Twitter, Spotify, Amazon y, por cierto, Zuckerberg, después de la caída de sus acciones, es hoy mucho menos rico. Ha perdido de su patrimonio personal 31.000 millones de dólares. Pero bueno, todo esto es muy volátil y habrá que ver cómo se comporta hoy la bolsa y si Zuckerberg y su empresa recuperan o no parte del valor perdido. Los juicios se celebran a puerta cerrada en las mismas instalaciones donde los acusados llevan meses encerrados. Empezaron el martes, según informó la Fiscalía, que ya tachaba a los presos de criminales y delincuentes, anticipando unas condenas que no han tardado en llegar. Varios de ellos ya han sido declarados culpables de conspirar contra la integridad nacional. Se le condenó por delitos que no ha cometido y que le imputan ilegalmente. Es la madre de la líder opositora Ana Margarita Vigil, hija también de un exministro de Ortega. Los tribunales están siendo usados como un arma para reprimir. Lo decía después del estallido social de abril de 2018. Entonces consolaba a las madres de otros presos políticos. Ahora ella es uno de ellos. Otro de los condenados es Yader Parajón. Que saquen a los jóvenes, a todititos. Los reos políticos, sin excepción de nadie. A su otro hijo, Jimmy, lo asesinaron hace 4 años a las puertas de la UPOLI, el bastión de la revuelta contra Ortega.
Es una de las universidades ligadas a ONGs cerradas esta semana por orden del régimen nicaragüense, supuestamente por falta de transparencia en sus cuentas. Para la oposición es un intento de acabar con los últimos reductos de pensamiento crítico. Son ya en torno a 90 las organizaciones civiles ilegalizadas desde 2018.